Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por habernos permitido estar en su casa de oración y poder alabarlo y glorificarlo. Y le damos gracias al Señor porque Él dispone de nuestra vida, dispone de nuestro tiempo, todo es de Él y para Él. Por eso damos gracias al Señor por todo ese amor y esa bondad infinita que Él nos concede a cada momento. Damos gracias porque Él es bueno y es bueno para siempre, para siempre. Él no va a cambiar porque nosotros cambiemos o porque el mundo cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso damos gracias al Señor por esta bondad y esta misericordia del Señor. Antes de leer la porción bíblica, vamos a hablar de algunas cosas. ¿Sabe dónde se encuentra Génesis 1 o 2? Génesis, primer libro de la Biblia. ¿No saben de dónde se encuentra Génesis? Entonces, digo unas palabras y enseguida vamos a orar. Acá vamos a encontrar un pasaje donde habla de la creación de Dios sobre todas las cosas y por encima de todas ellas hizo al hombre y después a la mujer. Muy bien, hay muchas cosas que decir y también saber que vos tenés un privilegio muy grande que va a durar mientras seamos fieles al Señor. Ya llegaremos a esa parte, ahora oraremos y le pediremos la guía al Espíritu Santo para que Él no se encargue de que nada ocupe nuestra mente, porque a veces los problemas, las dificultades que tenemos, las cosas que nos pasan, me miran pero no me escuchan o no me oyen, su mente está en otra cosa. Y entonces no es que usted me deseche a mí porque a mí no va a perder nada, pero usted si desecha la palabra del Señor sí va a tener problemas, porque Dios le da la oportunidad de estar en su casa y de ser bendecido y salir de aquí bendecido para llevar bendición a su vida, a su casa, a su trabajo, a su vecino, a todos sus queridos. Por eso alabamos al Señor y le damos las gracias. Oremos. Querido Dios, grande es tu nombre, digno de ser alabado y glorificado. Gracias te damos, Señor, porque en este momento tenemos la oportunidad, Señor Jesús, de millares y millares de personas que están reunidas en diferentes lugares, Señor, pero que ninguno de ellos se acuerda de ti, ninguno de ellos. Tú no perteneces a ese grupo, Señor, pero en las iglesias hay grupos pequeños como los nuestros o grandes, más grandes, mucho más grandes, pero que también tienen el deseo de estar en tu presencia para adorarte, bendecirte, glorificarte y decirte, Señor, lo bueno y lo grande y lo santo que eres, Señor. Por eso, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo esto, porque podemos entender que tu presencia está con nosotros esta tarde y le pedimos al Espíritu Santo, Señor, que se mueva dentro de nosotros. No tengo que pedirte que baje, porque está dentro de nosotros. Que Él pueda manifestar la presencia de Jesucristo en cada una de nuestras vidas y después, cuando a medida que avancemos, Señor, tú nos des la gracia de poder saber el privilegio que tenemos, Señor. Ayúdanos. Ayúdame, Señor, en todas estas cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Génesis 2. Yo dije 1, pero es 2. Génesis 2. Esta no es la porción bíblica que vamos a leer. Esto solamente es un toquecito. Versículo 7 al 9. ¿Ya estamos? Bien, dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol
En su Biblia, ¿cómo dice? ¿Árbol de vida o de la vida? De vida. Hay un error en alguien o un olvido, porque en Apocalipsis 22:2 dice el árbol de la vida. Muy bien. El árbol de vida, como está aquí, lo leemos. En medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también leemos el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás. Hasta allí, después iremos a otro lugar. Es un Dios creador y no es un Dios que repita las cosas ni emparche cosas, sino que es un Dios creador, glorioso, es bendito por las cosas, por todo lo que Él ha dado vida, y a veces hacemos poco hincapié en lo que está escrito, que en semejante huerto que todo era santo, porque estaba la presencia de Dios, nosotros podemos ver allí que Dios plantó dos árboles en ese huerto, dos árboles. Uno era el de la ciencia del bien y del mal, y también el árbol de vida o de la vida. Los dos árboles. Dios es el creador de las leyes. Los hombres podrán tomar la Constitución como nuestro país, pero no es creación de la gente nuestra, sino que esto viene de muy lejos, de Atenas, de allá de los griegos. De allá se tomó la primera Constitución y la adaptaron a cada nación. Y entonces eso es lo que tenemos. Pero Dios tiene sus propias leyes y sus propias leyes son las que Él puso en Edén. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, no deberás comer, porque el día que comieres de él morirás. Morirás. Para nosotros la muerte, acá es fácil hablarlo porque estamos todos vivitos y coleando, ¿no es cierto? Pero le digo una cosa, que el estar muchas veces en los sepelios, o ya sea que partió un hermano con el Señor, una hermana, o por un amigo que estamos, usted vio lo que se convierte, eso se convierte en una charla sin fuerza, sin valor, sin nada que sirva para algo, es charla nada más. Están frente a la misma muerte en el ser humano que ya no está. Su alma se fue, quedó el cuerpo. Y entonces encontramos nosotros que esa muerte, que es la que nosotros conocemos, está con nosotros, nos viene corriendo desde que nacemos. Desde que nacemos la muerte nos persigue y tarde o temprano nos alcanza. No importa el tiempo que tengamos que vivir o que vivamos, pero la muerte siempre termina por triunfar sobre el ser humano. Este ser humano al cual Dios creó para que viviera para siempre. El árbol de la vida o de la vida, vamos a hablar como es, de la vida, fue que para que comiera de ese árbol, le daba vida al hombre. Porque el deseo de Dios siempre fue que el hombre pudiera vivir para siempre. Dios no hace las cosas momentáneas. O sea que lo hizo para que el hombre pudiera comer y seguir viviendo. Pero esta es una de las frustraciones de Dios por culpa del diablo, por culpa de Eva, por culpa de Adán, por culpa del pecado, por culpa nuestra. Esa tentación que vino a través del diablo a Eva y que comió lo que no debía haber hecho. Pero la Biblia dice, si usted lo continúa leyendo después, el Génesis es un libro lindo para leerlo y aprender muchas cosas, que encontramos que era delicioso a la vista. Era muy hermoso el árbol, atraía. Por eso se hizo presente el diablo a través de una serpiente, y a veces nos preguntamos, ¿es que en ese tiempo las serpientes hablaban? No lo sabemos. Tal vez algún día lo sepamos. Pero acá sabemos que el diablo habló a través de la serpiente y tentó a Eva. Y Eva comió
y dio a su marido, dice la Biblia, y entonces los dos se dieron cuenta que habían cometido algo tremendo contra Dios, porque enseguida lo primero que vino a ellos fue el temor, el miedo, y por miedo se escondieron, porque se escucha la voz de Dios diciendo: Adán, ¿dónde estás? La voz de Dios en el huerto, ¿dónde estás? Y por ahí Adán aparece, Señor dice: escuché tu voz, pero tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó, dijo Dios, que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó eso? Has comido. Es que a Dios no lo podemos engañar. Has comido de lo que yo te prohibí. Y estos son los problemas que muchas veces tenemos. Cuando miramos esto y vemos la muerte, entonces, que la muerte se encarga de destruir el cuerpo humano, lo destruye, de tal manera que no queda nada, y con el tiempo vuelve a la tierra, y la tierra se encarga de que, si alguna vez estuvo cuando exhuman los huesitos de una persona que ya partió, usted no va a querer encontrar pulmones, hígado, estómago, no encontrará nada de eso, apenas unas costillitas por allí, el cráneo, muy poquitas cosas del ser humano, muy pocos huesos. Por eso Dios sabe que cuando le dijo a Adán y Eva que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Morir para muchos no significa mucho. Me muero y chao. Muerto el perro, se acabó la rabia. Así dicen algunos, ¿no es cierto? Y prefieren morir y no luchar por sanar o estar bien. No hacen nada. Pero Dios conoce el poder de la muerte. El poder de la muerte es terminar con el ser humano. El diablo tiene elementos para destruirnos. Tiene gérmenes, microbios, bacterias y virus, los cuales se encarga de enviarlos a los cuerpos humanos para que nuestros cuerpos se deterioren. Y por eso tomamos medicinas, tomamos antibióticos y tomamos cosas para combatirlos. Pero si no lo hiciéramos, esos bichos terminarían con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Y entonces vemos que el cuerpo humano se puede deteriorar. Ahora nosotros, yo pensaba esta tarde esto, ¿no? Que si somos creyentes, Jesucristo es nuestro Señor y Dios, y si tenemos una fe firme en el Señor, si tenemos una fe que va más allá de lo normal, natural, que la gente dice que tienen fe bárbara, una fe grande, no significa nada, sino que la fe se manifiesta a través de la obra, como dice Santiago. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que el cuerpo, a pesar que se deteriora, vuelve a la tierra, pero cuando leemos Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, vamos a encontrar allí que el polvo vuelve al polvo, porque de la tierra fuimos tomados, y el espíritu, que habla, el espíritu vuelve a Dios, que fue el que nos dio. Muchas veces hemos dicho lo mismo, nuestros padres nos engendraron, pero el que nos dio la vida es Dios. Dios. Él es el que se lleva toda la gloria, toda la alabanza, y por eso Él sabe que hay dos clases de muertes, dos. Están en la Biblia y están para que nosotros sepamos, si hablo muy ligero, que alguien me haga así y yo voy a entender. Que hablo más lento para que se me entienda mejor. Hay dos clases de muerte. La muerte natural, la del hombre, la mujer, el ser humano. Esa es la muerte natural, porque tarde o temprano la muerte nos alcanza, ¿cierto? Pero Dios lo sabe eso, porque cuando dijo el día que comieres o desobedecieres o pecares, ciertamente morirás. Pablo se encarga de decirlo en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Bien, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces es que para Dios hay otra muerte, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la ausencia de Dios en el ser humano.
Todos estos que mueren y que ponen relatos en los diarios, a veces no sé si usted lo lee, en los avisos fúnebres, como hablando con el fallecido, y el fallecido ya no hay respuesta porque no hay encuentros. Están prohibidos de arriba para abajo y de abajo para arriba podemos hablar, pero no llega a ningún lado. La conversación o los pedidos que se le hacen a algunos creyendo de que el muerto, que era una buena persona, puede interceder delante de Dios. Eso es una mentira diabólica, porque el único intercesor nuestro se llama Jesús. Muy bien. Entonces, desde el día en que Adán y Eva pecaron, los cuerpos humanos van a vivir un tiempo limitado. Algunos antes, otros después, pero tarde o temprano nos alcanza. Y esto es lo que tenemos que ver. Por eso Dios hizo al hombre no solo de carne y hueso y sangre, sino también que puso un alma espiritual, racional e inmortal. También mandó dentro de nosotros esos pensamientos que están en el alma, que son los afectos, que también tenemos nuestra mente, nuestra voluntad. Esto todo es lo que significa el alma, donde somos nosotros, por lo que hacemos. Pero nuestro espíritu está allí adentro, dentro de nosotros. No es muy clara la cosa para los sabios saber si el alma y el espíritu es uno solo o son dos entes diferentes, pero sabemos que estamos compuestos en forma trina, cuerpo, alma y espíritu. Así como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, como se dijo hoy. Muy bien. Este pensamiento de que esta alma que tenemos es inmortal y por eso es espiritual. Al ser espiritual tiene conciencia de Dios, y se vuelve inmortal cuando Jesucristo es alguien en nosotros. Cuando es el Señor, cuando comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, solo al alma humana, solo al hombre o a la mujer, se le atribuye el conocimiento, la conciencia, el conocimiento de Dios, la sabiduría y la inmortalidad. Y la esperanza de una felicidad futura y eterna, solo al hombre se le amenaza con el infierno. ¿Usted escuchó alguna vez que Dios condena a una vaca, un perro, un elefante, una mosca, que la condena al infierno? No. Al hombre, solamente al hombre, porque es el único que tiene conciencia, porque no solamente somos carne y hueso y sangre, sino que también somos seres que también fuimos creados con una conciencia de las situaciones. ¿Cómo sabes que estás vivo, por ejemplo? ¿Cómo sabés vos que estás vivo? ¿Porque hablas? Hay tanta gente que anda sola para la calle y está hablando y está viva. Es que la conciencia nos dice lo que nos rodea, nos dice que estamos vivos, que puedo hablar con alguien y me escucha y me responde. Y entonces yo tengo eso que tenemos todos, esa conciencia de todo lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado sabiduría y la inmortalidad. La esperanza de una felicidad futura y eterna solo al hombre se le da. Y también le advierte, porque Dios promete y cumple. Dios habla de que en la vida hay muchas cosas buenas, pero también hay una amenaza constante sobre el hombre y sobre la mujer, sobre el ser humano, que es las penas del infierno. Nadie habla del infierno. Cuesta hablar del infierno. Nosotros podemos hablar de Jesucristo y saber que vino del cielo y al cielo volvió. Pero del diablo nunca se habla porque él fue uno de los primeros rebeldes, el primer rebelde que se rebeló contra Dios. Él y los ángeles que él pudo convencer que hoy son los demonios los que están haciéndole tanto daño al ser humano a través de diferentes cosas. Todo ser humano al morir, su cuerpo vuelve a la tierra, pero su espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio.
Dios hizo al hombre para que viva para siempre, para siempre. Pero Dios puso leyes y la creación toda tiene que tener esta conciencia, y que a veces cuando leemos las leyes de Dios que parecen duras, pero debemos mirarnos un poco al espejo y decir, ¿cómo puede una criatura pequeña, insignificante, mediocre, que no sabe nada, que es pequeña, que no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene nada, puede cuestionar a Dios por lo que nos pasa? La paga del pecado es problemas, es problema, es muerte. Pero hay una muerte física que va a llegar a todos los hombres. Pero hay una muerte espiritual que es la peor, que es la ausencia de Dios en la persona. Hoy hay millones y millones de personas que tienen alma y estarán divirtiéndose, pero que están viviendo, están muertos. Viviendo, están muertos. Y por esa razón, Dios, como es rey y es soberano, actúa de acuerdo a su soberanía e impone las leyes. Estés de acuerdo o no, eso no va a cambiar el pensamiento de Dios. Porque las modas cambian, ¿Dios va a cambiar? Porque la moral del mundo cambia, ¿la moral de Dios va a cambiar? No, la moral de Dios siempre será santa, 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 y eso es lo que busca Dios de su pueblo. Por eso, que desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, la muerte está presente en toda persona que habita en esta tierra. Y alguna vez le conté que al principio, cuando uno anda en el primer amor, me tragaba la Biblia y en el trabajo me habían hecho casi a un lado. Pero para cargosearme vino uno de la misma máquina que trabajaba, me dice, decime una cosa, ¿qué pasa con la persona que muere y no cree en Jesucristo? Se va al infierno. ¿Y si muere en la luna? Y se va al infierno igual. Si es humano, es un ser humano. Y con esas tonterías, quieren hacernos, digamos, avergonzarnos o humillarnos como unos ignorantes. Por eso debemos conocer la Biblia y saber qué es lo que Dios traza un camino. Y Jesús habló de un camino angosto y una puerta angosta. Y entonces pasamos por esa puerta para hallar la vida que el Señor nos da. La muerte humana es el producto de haber pecado contra las leyes de Dios. Y entonces no solo afecta a nuestra parte física, sino también la espiritual. ¿Cuántas personas que están afectados de enfermedades muy feas, muy duras, muy malas, levantan su puño contra Dios como culpándolo de las cosas malas que le están pasando? Y como dije recién, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Dios determina, el alma que pecare, esa morirá. Y si ustedes, le dijo a Adán y Eva, ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir, pero no físicamente. Porque ellos, una vez que fueron echados de Edén, quedaron sin la presencia de Dios. Tal vez habrán querido volver al Edén, pero Dios había, dice la Biblia, usted lo puede leer aquí, Dios puso querubines con espadas de fuego que giraban alrededor del Edén cuidando de que el hombre no vuelva a entrar. Y no entró, no pudo entrar, pero porque ya estaban sin Dios. Y se cometió el primer crimen cuando Caín mató a Abel. Y la decadencia del hombre fue cayendo, y nunca termina de caer hasta que muere. Pero no con la muerte física se termina todo, sino que es el comienzo de algo que puede ser mucho más terrible de lo que pensamos. La muerte espiritual es la ausencia de Dios, y esto es lo que le pasó a Adán y Eva. Estaban sin la presencia de Dios. Habrán anhelado, tal vez, ¿qué hicimos? ¿Qué macanas nos mandamos? Habrán dicho un montón de cosas. ¿Podemos volver a ver si podemos entrar? No. Dios determinó, Dios cumple. Y entonces tenemos que tener cuidado con las cosas espirituales y también de la Biblia, porque tenemos que interiorizarnos quiénes somos, para que no tengas
y yo tenga una idea más alta de la que debo tener. Ser un ser pequeño, sin muchas luces, pero que tengo conciencia que hay un Dios en los cielos que sabe los problemas y la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cada uno de nosotros tiene una cita con Dios y esa cita es impostergable, donde no valen las excusas para nadie. O sea que muchas personas van a estar delante de Dios el día que sean llamados para el juicio, que por el fulano de tal, por el pastor que dijo una cosa y yo la tomé mal, y las excusas no van a servir para nada, para nada. Entonces, recuerde, usted, yo, toda la humanidad, tenemos una cita con Dios y esa cita no vamos a poder faltar. Pero usted dirá, pero hay mucha gente que murió, y la tiraron al mar. A muchos los cremaron y se hizo un poquito de humo y quedaron cenizas. Toda persona que tuvo vida y estuvo en este planeta estará delante de Dios para dar cuenta de lo que hizo estando en el cuerpo. Y su alma recibirá los beneficios o el castigo que merece por haberse rebelado contra Dios. Entonces, esa cita, si piensa que usted puede faltar, no va a faltar. Por eso nosotros podemos saber que vino Jesucristo para nosotros, vino de Dios, para salvar nuestras almas pecadoras. Nosotros no tenemos el pecado de Adán y Eva, ese famoso pecado original. Eso no es así. Nosotros nacemos con la inclinación a pecar. O sea que nos gusta todo lo que desagrada a Dios. Y cuando lo hacemos, estamos pecando, rebelándonos contra Dios. Porque Dios nos hizo para que nosotros vivamos felices en lo mejor que Dios nos puede dar. Sin embargo, hacemos la nuestra. Yo vivo como quiera o como quiero. Nadie me va a decir a mí qué es lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Es un soberbio, un temerario, desafiar a Dios y a las leyes de Dios, pues esto será un problema muy grande, porque la rebelión es la culpa del pecado por haberse levantado contra Dios. Por eso vino Jesucristo para salvar nuestras almas y Él pagó el precio con su muerte en la cruz. Fue el gran amor del Señor, de una santidad tan perfecta como la de Jesucristo, que se ofreció para lo que Dios quiso de un principio. Jesús vino para arreglar nuestro desastre, nuestros fracasos, para volvernos a hacer sentir, pero sin quitar la muerte física. Eso será cuando venga el Señor, cuando Él venga a la iglesia, se llama el arrebatamiento, Tesalonicenses, usted lo puede leer. Muchos partirán, los muertos resucitarán y recibirán al Señor en el aire. Y nosotros, dice Pablo, los que vivimos, también subiremos y seremos transformados, cambiados, pero vivos, y estaremos allí con el Señor para siempre. Y nos llevará al cielo. Entonces, nosotros podemos decir que aceptamos por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Esta alma rebelde que por mucho tiempo, también la tuya, yo hablo de mí, pero tu alma también vivió en rebeldía antes de venir al Señor. ¿Por qué? Más de una vez te podés preguntar, ¿por qué Dios me eligió entre 7.000 y pico de millones, 1.000 millones de personas y vos fuiste traído a la presencia de Él y Él te ha salvado el alma? Ahora, como somos privilegiados, dijimos al principio, tenemos un privilegio que no podemos dejar de lado. Dejar de lado significa de no tomar las cosas de Dios a la ligera. Como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a Dios. Por eso tenemos la Biblia. No la queremos tener como si fuera un adorno arriba de un mueble, con linda tapa, lindas hojas, todo bueno, pero si no la leemos no sirve la Biblia. Por más que la ponga debajo de la almohada, no sirve para nada. La Biblia sirve cuando la leemos y cumplimos los mandamientos de Dios y la palabra se cumpla.
Si no está de acuerdo, se pone de pie, me levanta la manito y hablamos. Pero le digo esto, que Jesucristo hizo posible lo imposible. ¿Sabe qué es lo que hizo posible lo imposible? Vencer a la muerte con su propia muerte. Con su propia muerte aplastó a la muerte. Lee Apocalipsis capítulo 1, allí va a encontrar que Jesús dice, yo tengo las llaves del abismo, las llaves de la vida y de la muerte, las tengo yo, se las arrebató cuando Jesús descendió espiritualmente para arrebatarle al diablo, porque el diablo era el dueño de las almas. Pero Dios dice en su palabra, todas las almas son mías, dice Dios, son mías. Así que si el diablo cree que tiene algo de vos, está equivocado. Y una de las cosas que pensaba hoy, qué bueno sería que tuviéramos una fe que nos ayudara a estar firme en nuestra creencia en Jesucristo, como aún desafiando al mismo diablo, como diciéndole al mismo diablo cuando viene con las tentaciones a nuestra cabeza, o que nos tienta a través por el dinero, o por hechos ilícitos, o la corrupción que existe hoy en muchas personas. Podemos decir entonces que qué bueno sería decirle a este diablo inmundo, para llegar a mi vida y destruir mi alma, tendrás que pasar primero por Jesucristo. Porque Él es mi defensa y mi escudo, dice el salmista. Él es mi defensa y mi escudo. O sea que el diablo para llegar a mí tiene que atravesarlo a Jesucristo y él no tiene ningún poder contra Jesucristo. No puede, ni va a poder nunca. Por eso Jesús vino para darnos vida y vida eterna. Esas fueron sus palabras. Si usted se acuerda, esas fueron las palabras de Jesús en San Juan cuando dijo estas cosas. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, ahora sí vamos a leer, y usted va, ahora viene la parte más seria. Vamos a leer en Efesios. Efesios capítulo 1. Está 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Les puedo asegurar que está en la Biblia. ¿Encontró? Efesios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. El apóstol San Pablo, quien escribe esta carta a los hermanos, y también nos la manda a nosotros hoy. Y el versículo 3 lo leemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuera, ¿cómo tenemos que ser? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras o el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es un capítulo, tiene un vocabulario. Pablo no era un ignorante. Pablo era un hombre que se formó a los pies de un maestro llamado Gamaliel, él murió alrededor del año 57 de nuestra época, de nuestra era. Pero el vocabulario que él tiene, yo no creo que hoy, si tuvieran que escribirse esto, se emplearían estas palabras. No dejan de ser palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y Pablo era un maestro conocedor de la Biblia, fue perseguidor de la iglesia, metió a muchos cristianos en la cárcel hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. Y desde el día que tuvo ese encuentro con Jesucristo, Saulo de Tarso, que era su nombre, Saulo, Tarso era una ciudad, Saulo de Tarso, tuvo ese encuentro con Jesús que le cambió la vida. Y por eso decimos muchas veces que muchos de nosotros, o mucha gente, o toda la gente, todos necesitamos tener un encuentro con Jesús, porque Él es el único que puede cambiar el rumbo de nuestra vida. El único. A muchos de nosotros nos ha cambiado, si íbamos para allá, Él dijo, para allá no tenéis que ir para allá. Y así hicimos caso. Hoy estamos aquí alabando y dándole gracias al Señor por su bondad y por su misericordia. Y aquí podemos considerar algo que es muy importante para todos nosotros. Está escrito acá. Como yo leí un poco ligero, pero usted con sus ojos lo leyó también. Y ahora va a volver a leerlo también. Y vamos a considerar una palabra muy, muy importante. Es la palabra predestinación. Predestinación. ¿Dónde la tenemos? Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado, y allí sigue una cita que usted puede leer en su casa, por si la lee ahora, no se va a acordar ni me va a escuchar más. Entonces, uno se pone a pensar, ¿qué es predestinar? ¿Qué es predestinar? Pues es tomar como de antemano lo que yo pienso hacer mañana, por ejemplo. Mañana seguramente ya algunos, o casi la mayoría, tiene que trabajar o hacer sus cosas en su casa, o ya preparó las cosas. Como mi señora, que hoy comimos algo de cerdo, estaba rico, pero quedó un poco para mañana. No venga porque no he parado nada más. Pero esta es una forma de preparar de antemano las cosas, predestinar algo. Usted puede predestinar cierta cantidad de dinero, la mayoría lo hace. Por las dudas lo guardo, porque tengo un pensamiento, un deseo de comprar alguna cosa, necesito guardarlo. Está predestinando ese dinero que no lo va a tocar por nada para poderlo utilizar el día que lo necesita. Por eso nosotros miramos así que predestinar es determinar de antemano lo que haremos con nuestra decisión con respecto al destino, y en este caso de nuestra alma. Dijimos que el alma, nuestro cuerpo, consta de cuerpo, alma y espíritu, y toda nuestra alma es la que tiene la conciencia, la mente, la voluntad, todo es ello, y es inmortal. El cuerpo solamente que tenemos es lo único que muere. El alma no muere, el espíritu no muere. Vuelve a Dios, Eclesiastés 12:7. El polvo, el cuerpo humano se deshace en la tierra, vuelve al polvo, porque de allí fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Eclesiastés 12:7. Así que cuando nosotros miramos esto y decimos, gracias Dios, porque Dios ha hecho todas las cosas bien. Cuando Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, entró en tu corazón y en el de todo hijo de Dios, ya Jesús, sin que vos lo supieras, sin que yo lo supiera, ni todos los hijos de Dios lo supo
salvo que lo haya leído, o una revelación del Espíritu, o una predicación, o una enseñanza de un maestro, que nosotros fuimos, desde el momento en que Jesús entró en nuestro corazón, de verdad, que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Entonces, a partir de ese momento, fui predestinado, fuiste predestinada con un fin. Acá si lo leemos de vuelta, para que lo entendamos, el capítulo 1 de Efesios. Dice Pablo, verso 5, habiendo sido predestinado en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Predisposición o predestinación para la alabanza de su gracia. Seguimos. Para bendición o redención de la sangre del Señor. Y también que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. También dándonos a conocer el misterio de la voluntad de Dios para su beneplácito, el cual Él se había propuesto en sí mismo. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que nosotros, vos, yo, fuimos predestinados no para seguir la vida natural, que en cierta forma la llevamos. Tenés que trabajar, tenés que hacer esfuerzos, sacrificios, tenés que hacer muchas cosas para poder seguir sobreviviendo en este mundo. Todos necesitamos hacer eso. Es parte de lo que llamamos vida. Y por eso algunos crecen más, otros crecen menos, me refiero económicamente. El que no se preocupa andará con un carrito y cargando cartones, porque no tiene oportunidades, porque no se la damos. La cuestión que los hijos de ese hombre van a seguir igual que él. Y cuando ese chico crezca y tenga hijos, volverá a seguir la misma línea. Pero Dios no nos llamó para que seamos así. Dios nos llamó para que nos superemos y sepamos para qué Él nos llamó. Él nos llamó para que Él seamos para alabanza de su gracia. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Dios quiere que vos lo alabés. No que renegues contra Dios, no que estés quejándote, sino que lo alabes, que lo glorifiques, que te lo exaltes, que en verdad puedas ver que cuando lo leas de vuelta, léelo y parate en cada versículo y vas a encontrar que vos no fuiste predestinado solamente porque eras bonito, bonita, o porque eras mujer u hombre, o muchacho o muchacha, o chico o anciano. No, Dios te escogió porque te amó. Te amó. Y entonces, para darte un motivo, te predestinó, me predestinó para vivir para siempre. Pero usted dirá, pero sí, también vamos a morir. Claro, moriremos la muerte natural, pero vamos a vivir la vida espiritual eternamente y para siempre. Mientras permanezcamos fieles al Señor, nuestra seguridad está en esa predestinación. Estamos predestinados para obtener sabiduría e inteligencia de las cosas santas de Dios. Si vos no aprendés más de Dios, si yo no aprendo más cosas de Dios, es porque soy negligente o un conformista o porque en realidad no me interesan, porque voy a la iglesia el domingo solamente y escucho la palabra de Dios y con eso me sirve para toda la semana. No. Hace poquito Fernando tuvo la clase y hablaba de comer la palabra de Dios, ¿no es cierto? De eso hablábamos. Los días miércoles, cada miércoles hay un hermano que trae la palabra del Señor. Y todos comemos de eso como ahora. Todos estamos comiendo la misma comida, la palabra de Dios. Pero en la semana, cada uno debe comer su propia comida. Debe leer su propia palabra, la palabra de Dios. Debe buscar lo que Dios tiene para usted. O sea que no todos vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar el mismo pasaje, todos juntos, estando dispersos. No puede ser, es imposible. Es imposible, porque Dios trata con personas individualmente, no grupalmente. O sea, de que el Señor hace que tu vida tenga sentido y comas comida, así como comes comida física para que tu cuerpo no se deteriore, sino que también comes la palabra de Dios para darte vida a tu alma, a tu espíritu, porque lo necesitas. Fuiste predestinado para la alabanza de su gloria. Predestinados es que Él sabe y confía en vos, de que vos vas a alabar al Señor, lo vas a glorificar. Tendrás problemas, como cantamos recién.
aunque tenga 1000 problemas. Los problemas no deben ser la valla que nos inhibe para poder llegar a la presencia de Dios, sino de que esto tiene que ser un peldaño para poder acercarnos más a Dios y confiar más en Él y más en su palabra y recordarle las promesas que Él tiene acá en su palabra para cada uno de nosotros. Por eso Él trata individualmente con cada ser humano. No todos buscamos de la misma manera a Dios, ni a la misma hora, ni ante las mismas circunstancias. Por eso debemos buscar y saber que estamos predestinados para obtener sabiduría, inteligencia de las cosas de Dios, predestinados para la alabanza de su gloria, como decíamos recién. También fuimos predestinados cuando creíste en Jesucristo el Señor. Él nos selló con la promesa del Espíritu Santo. Lo leemos aquí. Leemos versículo 13. En Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué son las arras? ¿Las arras qué es? Es el anticipo. El Espíritu Santo es el anticipo de una herencia que Dios nos ha prometido a todos aquellos que han permanecido, permanecen y permanecerán fieles a Dios. Él los sella como propiedad de Él. Somos de Él. Nadie puede decir que yo soy mío. No, porque no tengo control de mi vida. No sé cuánto tiempo puedo vivir, no lo sé. No puedo dominar la vida. Dios conoce mis tiempos y conoce los tuyos y conoce los de todos los seres humanos. Por eso el Señor a sus hijos, aquellos que le son fieles y que lo buscan de día y en todo tiempo, el Señor, que sabe cómo sos y lo que necesitas, y que no debemos dejar de lado esta palabra del Señor que dice que Él nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo, el anticipo. O sea, tenemos una gran herencia en los cielos, una gran herencia, pero Dios nos envió un poquito a través del Espíritu Santo para sellarnos como propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Vos sos propiedad de Dios desde el momento en que le abriste el corazón, fuiste predestinado y Dios dijo, ahora sos mía. Ahora sos mía. Y con ese pensamiento yo puedo salir al mundo y decir al mundo si quiere escuchar, porque más de una vez hablamos con personas que no quieren saber nada de Jesús, no quieren saber nada de Dios, no les importa, no les interesa. Y a muchos creyentes no venir a la iglesia un día domingo, prefieren otras cosas. Pues tanto a los incrédulos como a los apóstatas, aquellos que dejan la fe, aquellos que vuelven al mundo, esos algún día tendrán que pagar reconociendo que han desobedecido las leyes de Dios. Porque a Dios lo que Él pide es fidelidad. Fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la Biblia. Por eso la fidelidad, si nosotros podemos considerar fidelidad el esposo a la esposa, cuánto más con Dios, que es el principal, que es el que nos da la vida para poder ser como Él quiere. Somos propiedad de Él. Y ya hemos recibido una primera parte de la herencia en Jesucristo. Cuando llegue el día del Señor, hemos de recibir el resto de nuestra herencia. El día que Él venga, el día de Jesucristo. En las iglesias se habla poco de la venida del Señor, pero el Señor viene pronto. Todos estos acontecimientos que están pasando no significa que ya llega el fin del mundo, sino que Jesús, capítulo 24 de San Mateo, y en San Lucas también va a encontrar algo parecido, habla de que son principios de dolores. La tierra, la naturaleza está reclamando todo el daño que le hemos hecho. Me pongo como ser humano, con todos aquellos que han tirado bombas atómicas a 1000 metros de profundidad, han sacudido las placas tectónicas, que son las que están montadas arriba de los continentes, se desplazan. Un pequeño desplazamiento de 15 centímetros produce estos maremotos que
los japoneses lograron insertarla en la humanidad, que se llama tsunami, pero es maremoto, maremoto. Y ese maremoto es lo que ha destruido muchas partes del mundo. Estos últimos tiempos en la televisión no se vio nada más que se hablaba de México, Puerto Rico, que era la otra nación, y nada más. Pero hubo movimiento sísmico en un montón de partes, pero no salió, solamente por aquellos que tienen computadora lo pueden encontrar. En el diario de esta semana salió, creo que son alrededor de los 15 terremotos más grandes que hubo en la historia desde la humanidad. Terremotos que murieron hasta de 10.000 personas en un terremoto. En otras menos, 60, 70, 200, 300, 500, 2000, pero siempre ha sido cuestión de desastres. A la naturaleza le hemos hecho de todo. Nos hablan del famoso agujero de ozono que tenemos en el sur. ¿Quién lo ocasionó? ¿Quién lo ocasionó? ¿Por qué las naciones, naciones como Estados Unidos y China y otros países más chicos, pero son menos importantes, son los que no firmaron el pacto de Tokio? No es Tokio, pero en un lugar de Japón se firmó un tratado para que no proliferen más el tirar humo a la atmósfera, porque el humo no es solamente humo. Las partículas que caen está produciendo en la Antártida nuestra, acá en la Antártida, como en el Polo Norte, que eso que es carbono cae sobre el hielo y lo termina por derretir. Y entonces hace poco se desprendió un pedazo que es más grande que la provincia de Buenos Aires. Mide kilómetros, con un espesor que no se sabe cuánto tiene de espesor para abajo. Y las costas nuestras van a sufrir mucho. Las costas nuestras del sur son las primeras que van a padecer este problema. Entonces, la naturaleza se está comenzando a tomar lo que era suyo. El mar está tratando de recuperar la tierra el agua que le sacaron. ¿Alguno ha ido por la ruta 11 alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿A usted no le llamó la atención de que es un camino asfaltado para poder viajar por la carretera, pero está lleno de conchilla? ¿Y la conchilla de dónde sale? O sea que alguna vez estuvo el mar ahí. La pampa está llena de arena, y las casas apoyadas sobre arena. Todas estas cosas son las que traen problemas al ser humano. Por eso, como nuestra alma tiene conciencia ahora de que Dios quiere que yo sea lo que Él quiere que yo sea, Él quiere que yo sea y vos sea también una persona que tenga temor de Dios, no miedo, temor de Dios, temor de quebrantar las leyes de Dios. Porque cuando quebrantamos las leyes de Dios, es inexorable el juicio que va a venir sobre nosotros. Por eso los sabios, ¿usted cree que están buscando un mundo que se parezca al nuestro, donde vivir? Por nada. Ellos conocen con mucho tiempo de anticipación lo que le va a pasar a este planeta. De seguir como sigue, y de este loquito norcoreano que está amenazando con tirar bombas hidrógenas y no le importa lo que suceda. Así se mate toda la nación de él. Entonces, todos nosotros que tomamos conciencia de los pensamientos de Dios, estamos olvidando que Dios nos hizo para que vivamos para siempre. Vivamos para siempre. Adán fue creado para vivir para siempre. Dios puso dos árboles, a pesar de toda la arboleda que había, estos dos árboles se destacan al decir que uno era de la ciencia del bien y del mal. Y el otro el árbol de la vida. Cuando pecaron, si usted lee bien, después que pecaron Adán y Eva, allí la Trinidad de Dios
habla, diciendo para que el hombre no extienda su mano y agarre del árbol de la vida, Dios lo sacó al árbol. Usted lo va a buscar a través de la Biblia y no lo va a encontrar, el árbol de la vida. Pero va a llegar a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, que va a estar allí, y allí nos dice que el árbol de la vida está en las riberas del río del trono de Dios. Para sanidad de las naciones nos habla la Biblia. Quiere decir entonces que el árbol de la vida que estaba en Edén, Dios lo tuvo que trasplantar al cielo, lejos de la mano mala, pecadora, humana nuestra. Porque nosotros nos consideramos más inteligentes que Dios, más fuertes que Dios. Y eso es una mentira. No somos más fuertes que Dios. No podremos ser nunca más fuertes que Dios. Por más bombas atómicas e hidrógenas y neutrónicas y todas las que tengan, podrán superar el poder del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Él. Fuimos creados para que vivamos para siempre. Y cuando estemos en el cielo, nosotros no tendremos necesidad de nada de la tierra. No recordaremos nada de acá de la tierra. Porque acá en la tierra solamente hemos pasado por dolores, por sufrimientos y también por tantas cosas que no nos gustan recordarlas. Por eso necesitamos saber de que Dios ha preparado un cielo para sus hijos. Un cielo. Y Él lo único que pide es que seamos fieles. Sé fiel, hermano, hermana, a pesar de las tentaciones, a pesar de las cosas. Cuando la tentación es muy grande, que no podés casi soportar, que ya estás próximo a caer, agarrate con uñas y dientes del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y que es poderoso para librar a todos aquellos que son tentados. Quiere decir que cuando viene la tentación vos podés acudir a Jesús y decirle, Señor, yo soy tentado y no puedo, mis fuerzas se acaban, te necesito. Y usted va a sentir que enseguida va a venir la salida de parte del Señor para darte la seguridad de que vas a escapar del lazo del cazador y de toda peste destructora, de todo aquello que puede destruir tu vida, no solamente tu cuerpo, tu mente, te la pudren con todas las cosas que leemos y vemos. Pudren a través de nuestros ojos, porque todo esto los pudre el hombre, todo el hombre. Y todas estas cosas son las que van a doler en el alma. Por eso tenemos que pensar que no tiene que haber nada que nos prive a nosotros de lo que es nuestra predestinación. La predestinación tuya es que vos seas un hijo, una hija de Dios, que puedas vivir para siempre en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, cumpliendo las leyes que Él ha estipulado para nosotros. Cuando Él dice, amaos los unos a los otros, no está diciendo, este no porque tiene esto, no aquella porque tiene esto otro. No, Dios no dice eso. El prójimo es el otro. Y para el otro yo soy su prójimo. Amaos los unos a los otros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Compartan las cosas suyas para saber que la carga se puede volver más liviana llevándola entre dos. Entonces, si nosotros sabemos que podemos salir de estos lugares y que Dios ha preparado para nosotros y que nada ni nadie puede privarnos de la felicidad que Dios nos está preparando. Dios el Señor confía en vos. ¿Vos podés creer que Dios confía en vos? Tendríamos que pensarlo, ¿eh? ¿Puede Dios confiar en alguien imperfecto como nosotros? Nosotros podemos confiar en Él porque Él es perfecto, porque sus promesas se cumplen siempre, porque Dios es fiel. Podemos confiar en Él, pero Él puede confiar en vos. Pensarlo bien, ¿quién sos? ¿Qué pensás? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida? ¿A dónde la llevas? ¿Qué importancia tiene Dios en tu vida? ¿Qué influencia tiene el Espíritu Santo en tu vida? Y entonces podrás decir, sí, Dios puede confiar en mí o no puede confiar en mí. Yo no soy tu juez, pero cada uno es juez de sí mismo, de sí mismo. Y hoy es el tiempo de que uno, si se da cuenta que no
Dios no puede confiar en uno, yo creo que todos sabemos dónde está la raíz de nuestros males, dónde están todos los problemas que sabemos tener y por qué se destruyen las familias, los hogares, las cosas que nos suceden, la salud, el trabajo, muchas cosas se pierde, el hombre la pierde por su falta de confianza en Dios. Yo voy a hacer la pregunta, pero no me la conteste, no me levante la mano ni me guiñe el ojo. Si usted todas las mañanas ora, no me conteste, piénselo. Usted ora todas las mañanas a Dios, dándole gracias por lo que va a pasar en el día, que no sabe lo que va a pasar. Pero Señor, yo te pido que me acompañes, que vayas conmigo, que vayas delante mío, abriendo camino, que cuando tenga contratiempos vos puedas socorrerme. Es comenzar el día bien, orando al Señor, alabándolo, porque fuimos predestinados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. Fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes de Dios, nuestro Padre Celestial, en Apocalipsis capítulo 1. Usted puede leerlo allí. Pero también fuimos predestinados, somos predestinados, todo hijo de Dios está predestinado para reinar con Jesucristo, para reinar con el Señor. No solamente seremos reyes y sacerdotes, por eso uno tiene que mirarse al espejo y decir, yo. Pero es Dios el que determina quién sos. Porque Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento, de arrepentirnos de las cosas malas que hacemos y recomenzar una vida todos los días y pedirle al llegar la noche, decir al Señor, Señor, perdóname los pecados voluntarios e involuntarios que he cometido. Pedirle perdón al Señor, porque el Señor es perdonador. El Señor nos cubre con su sangre preciosa. Y el amanecer tiene que ser otro amanecer, porque el día de hoy no es igual al de ayer, ni será igual a mañana. Cada día trae su propio afán, dijo Jesucristo. Y entonces debo tomar en serio la palabra del Señor. La palabra del Señor es que Él quiere confiar en cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor está para que nosotros sepamos a qué fuimos llamados. Fuiste predestinado. Te tomó antes que sucediera, antes que lo supieras. Vos sos predestinado para la gloria de Dios. Predestinado, o sea que Él confía. Pero hay mucha gente que ha venido a los pies del Señor y por diferentes causas se ha alejado del camino del Señor, se alejaron, apostataron de la fe y viven como el mundo están. Ellos recibirán doble castigo porque pecaron doblemente aún creyendo y se volvieron contra Dios. Todos necesitamos la ayuda del Señor para vivir. Por eso, si estamos predestinados para reinar, debemos comportarnos acá como príncipes y princesas, candidatos a reinar. A reinar. No es algo que yo determino, Dios determina. Dios lo dice en su palabra. Por eso cuando nosotros lo leemos, podemos decir, y para que usted no dude, capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, viene diciendo el apóstol San Juan, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, vienen las nubes y todo ojo le verá. Y usted puede seguir leyendo. Y entonces nosotros podemos decir que verdaderamente yo necesito de Jesucristo y necesito saber quién soy, necesito saber, no tener una idea personal, porque yo puedo tener una opinión muy buena de mí, pero eso no sirve de nada. Yo quiero saber cuál es la opinión de Dios
que Dios tiene de mí. Porque después de todo es la única opinión que vale para mí, para mi alma, para que pueda llegar al cielo. ¿Me entiende? ¿Me comprende esto? La opinión de Dios, no la de nosotros, no la de nuestros compañeros, nuestros amigos, o cuando dice, sí, era una buena persona, era fulano de tal. Dios conoce el alma, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce los hechos y las cosas escondidas que tenemos adentro. Dios las conoce, a Él no le podemos engañar. No ha nacido nadie que pueda engañar a Dios, nadie. Por eso fuimos predestinados, por esa gracia del Señor, para creer en Jesucristo, porque o creemos o dejamos de creer. No creer en Cristo significa que estamos vacíos de Dios, huecos. Hay gente que dice, ay Dios mío, y con eso se considera que es religioso. No. Hay gente que se lo pasa todo el día diciendo, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, hablando el nombre de Dios en vano, y Dios lo prohíbe. No tomaréis el nombre de Jehová Dios en vano. Así que Dios tiene que significar lo más sagrado para tu vida. Lo más alto y más hermoso que Dios nos puede conceder es su nombre. Invocar el nombre de Jesucristo, su Hijo, para que interceda por vos y por mí por diferentes situaciones y causas. Por eso, mucha gente, el destino y predestinación de los incrédulos y de los apóstatas están también condenados a vivir la muerte eterna. Los creyentes fuimos predestinados para vivir la vida eterna. Ahora, los incrédulos y los apóstatas, los que reniegan la fe de Jesucristo, ellos van a vivir la muerte eterna. Vivir no quiere decir que estar en el infierno conscientes de que ellos hicieron tanto daño a Dios, tanto mal a Dios, que se rebelaron contra Dios y en el infierno estarán pagando y será eterno esto. Así como es eterna la vivencia nuestra con Jesús en el cielo, así será la muerte o vivir la muerte vivos, conscientes de la muerte eterna de su alma. Lamentándose en el infierno del cual no saldrán. Y Jesús dijo que el infierno no fue creado para el hombre. Jesús dijo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero los hombres están a disposición de los demonios y de Satanás para hacer las obras malas que en este mundo tenemos. Todos los días, asesinatos, mujeres muertas, muchachos muertos, todas las cosas que están pasando, diferentes cosas, guerras, rumores de guerra y todas las cosas que están pasando. Por eso necesitamos saber de que nosotros, nuestra predestinación es estar con Jesús para siempre en el cielo, pero demanda a Dios de nosotros fidelidad hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y no estaremos dando a entender las cosas que Dios ya sabe de antemano, quién sos, qué es lo que hiciste, qué es lo que dejaste de hacer. Dios te amó y por eso se revela a vos a través de la palabra, para demostrarte que no solo es lo físico, lo bueno y lo espiritual es secundario, no. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto fue así. Jesús después de 40 días comenzó a tener hambre, ¿se acuerda? Y el diablo le dijo, agarra estas piedras, convertílas en pan. Y Jesús, ¿qué le contestó? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Quiere decir entonces que lo espiritual es superior a lo humano, porque lo humano un día terminará, los gusanos nos comerán, volveremos a la tierra, pero mi alma y mi espíritu habrán subido a la presencia del Señor y estaré con Él y estaremos con Él todos juntos y todos los creyentes y todos los hijos de Dios que fuimos predestinados para alabanza de su gloria, de su gracia, de su bendición, para poder alabarlo por la eternidad y estar con el Señor para siempre. Entonces nosotros podemos mirar que Dios no condena al hombre
al hombre porque es el hombre malo, sino porque es la decisión que tomamos. Vos antes y yo antes éramos del mundo. Las cosas del mundo hacíamos. Estábamos sin Dios, sin nada de Dios, hasta que Dios nos trajo. Cuando nos trajo, nos predestinó para el cielo, nos prepara para el cielo. Y cada domingo, cada día de reunión tenemos aquí, y cada día en nuestra propia casa podemos leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque acercándonos al Señor podemos decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por haberme predestinado. No sé qué viste en mí. No sé lo que viste en mí. Porque yo no me hubiera elegido. Pero a Él le agradó. Y gracias a Dios, yo hablo de mí. Pero tengo que seguir hasta el final. No por creerme que soy el pastor fulano. No, eso no sirve de nada. No sirve de nada. Recordá, mi decisión, tu decisión por seguir a Jesucristo te lleva a una bendición y una herencia en los cielos, de lo cual ya recibiste a través del Espíritu Santo una parte. Pero por tu propia decisión, un día dejaste el camino del Señor o no seguís al Señor como millares y millares de personas, ellos ya tienen el precio de lo que va a pasarle. Hay mucha gente que está predestinada para el infierno. Yo no puedo decir quién es. Son los hechos de los hombres los cuales Dios va a juzgar. Si no me entiende mucho, agarre el capítulo 20 de Apocalipsis. Y allí estará todos estaremos allí, y el juicio de Dios vendrá sobre todas las personas. Nadie escapará del juicio de Dios. Si hicimos lo bueno, saldremos a libertad. Pero el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, dice la Biblia, será echado en el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda. O sea, la muerte espiritual. La muerte espiritual es morir sin Cristo, ir al infierno sin Dios, donde la presencia de Dios no está. Alguien preguntó esto: ¿cómo es que la presencia de Dios no está en el infierno? ¿No dicen que Dios está en todas partes? Sí, Dios está en todas partes. Y en el infierno está la ira de Dios. Así como en el cielo está el amor de Dios. En el infierno está la ira de Dios. Por eso debemos tener en cuenta cómo vivimos, quiénes somos, qué le estamos dando al Señor. Nuestro tiempo se va. Más cuando miramos yo miro mi edad, no quiero decir que voy a morirme, no quiero morirme todavía. Pero los días se van, los años se van. ¿Y qué hemos hecho? David dijo una vez: nadie va a presentarse delante de Dios con las manos vacías. Ojalá Dios llene tus manos, no de plata y oro y piedras preciosas, no, porque eso quedará acá. Ojalá Dios, quiere el Señor, que tus manos y mis manos se llenen de almas que se pierden todos los días. Tenés familiares, tenés amigos, tenés compañeros de trabajo, tenés vecinos, tenés personas que son conocidas. Todas ellas son almas que no tienen a Dios y vos podés ser el portador. Cuando te presentes delante del Señor, no te presentes con las manos vacías, sino que mostres verdaderamente, y Dios lo sabe, cuál fue tu trabajo al salvar almas. No las salvas vos, pero vos le hablás de Jesucristo, que es el único Salvador, el único. Por eso, hermano, hermana, fuiste predestinada para el cielo, para alabar a Dios para siempre, para glorificarle y exaltarle en todo tiempo, aun cuando las cosas van mal, permitirle que Él haga algo para que tu situación mejore. Pero alabalo desde tu lugar de dolor, de tristeza, de angustia, de aflicción, alabalo. Porque el poder de la alabanza puede mucho. Hay un libro escrito sobre esto, el poder de la alabanza. Por eso, hermanos, los milagros van a suceder en la medida y en la forma en que cada uno de nosotros podamos entregarle al Señor
lo que el Señor nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que pide. No te pide el hígado, ni los pulmones, ni el cerebro, nada. Dios quiere tu corazón espiritual. Ese corazón que puede palpitar y desear las cosas de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Podrás saber muchas cosas de Dios, pero si no las llevas a cabo, de nada sirve. Son los hechos los que verdaderamente han de glorificar al Señor. Que cuando se hable de vos o de mí, se hable de que somos personas realmente especiales, que hay algo en nosotros que ellos no saben definir, pero Dios sí sabe definir, que nosotros tenemos la presencia del Señor y la gente siente esto, sabe, te conoce por tu forma de hablar, el vocabulario que empleas para hablar, por tu forma de comportarte. Hablamos hoy, o hablaron de las leyes, sobre las leyes que de los hombres, de orar por las autoridades, no nos gustan, por Dios han sido puestas. Así que no vamos a cuestionar a Dios. Por eso, hermano, hermana, tenemos una sola vida para vivir acá, una sola vida. Aprovechala y recordá, entre millares y millares de millones de personas fuiste escogido, predestinado para la gloria de Dios. Ojalá te haga pensar cuando estés a sola que vos sos una hija, un hijo de Dios, elegido por Dios. Vos no elegiste a Jesús, no elegiste a Dios. Él te ha elegido a vos. No le fracasemos. No le fracases vos ni le fracase yo al Señor. Porque Él confía en vos, confía en vos, confía en vos, confía en mí, confía en todos sus hijos. Así que no frustremos a Dios. Ya una vez Adán y Eva frustraron el plan de Dios y la muerte nos llegó a todos los hombres. Por eso vino Jesucristo para darnos la vida y la vida eterna. Oramos. Querido Dios, grande es tu nombre, digno de ser alabado y glorificado. Señor, te damos gracias, Señor, porque solamente un Dios como tú, que es justo y que obra con justicia y que amas más allá de nuestros pecados, porque en el arrepentimiento, Señor, tu sangre tiene poder, porque tiene valor. Esa sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, Señor, tiene el poder de limpiarnos de todo pecado. Y si en esta tarde hubiera alguien que todavía siente pecados en su corazón, que pueda acudir a esa sangre santa de Jesucristo para ser libre, verdaderamente libre, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta palabra tuya, Señor. Predestinado, yo sin saberlo, sin preocuparme, pero tú te ocupaste y preocupaste toda mi vida, te preocupas por todo lo que ha de venir sobre mi vida. Tú nunca me vas a dejar, nunca me vas a olvidar, no me dejarás nunca solo. Y si el diablo quiere tocarme, tendrá que pasar por encima tuyo, y no tiene ningún poder para hacerlo, ningún poder. Tú eres nuestra defensa y nuestro escudo, Señor. Guarda mi vida, la vida de mi esposa, guarda la vida también de nuestros hijos, nietos y parientes. Bendice la iglesia, bendice sus vidas, Señor, para que la predicación no caiga en una bolsa vacía, sino para que podamos creer que verdaderamente somos hijos tuyos, predestinados para vivir de gloria en gloria, de bendición en bendición, de alegría en alegría. Gracias, Jesús. Tu nombre sea glorificado en esta tarde. Solo confío en el Señor, Él me guiará. Solo confío en el Señor, siempre dejará. Si el sol llega a oscurecer y el cielo a nublar,
para adorar al Cristo bendito y santo. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Si el sol llega a oscurecer y el cielo a nublar, solo confío en el Señor, Él no va a fallar. Dios dice, en medio de los problemas que puedas tener, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.